Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Es un gozo y una alegría poder llegar hasta donde tú te encuentras. Deseo que la paz y la gracia de Dios pueda estar contigo. Esta mañana vamos a estudiar el tema En ningún otro hay salvación. Yo te pregunto, mi querido amigo y hermano, ¿cómo reaccionarías si te maltrataran injustamente y te encarcelaran? Ponte a pensar, te doy unos par de segundos. ¿Cuál sería tu respuesta, tu actitud ante el maltrato de los oficiales? Con esto quiero traer a tu mente la experiencia de dos hombres, Pablo y Silas. Pablo y Silas habían recibido muchos azotes y después fueron encarcelados y asegurados sus pies en un cepo. ¿Saben? Estaban muy heridos y tenían suficientes razones para quejarse, pero ellos decidieron orar y cantar, en la cual el oficial encargado estaba muy impresionado. ¿Se imaginan? A la medianoche, la historia bíblica dice que Dios produjo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. El oficial intentó suicidarse pensando que los prisioneros se habían escapado, pero Pablo le gritó que no se hicieran daño. Este incidente llevó al oficial a la necesidad de tomar una decisión. ¿Y qué decisión tomó el carcelero? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Te imaginas si tú eres un oficial, un policía, cómo hubieras reaccionado si hubieses tenido un trabajo en la época de Pablo, con las leyes romanas? En Hechos, capítulo 16, versículos 19 al 31, dice así: viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían fugado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué impresionante esta experiencia, ese testimonio de estos dos hombres cristianos. En los tiempos apostólicos, mis amigos, creer que Jesús era el Cristo implicaba muchos riesgos. Muchos cristianos fueron perseguidos o muertos por haber aceptado a Jesús. Tanto los judíos como los romanos rechazaban a Jesús y buscaban a sus discípulos para matarlos. Yo te pregunto, mi querido amigo, ¿qué hubieras hecho tú si hubieses sido un seguidor de Jesús en aquel tiempo?
En momentos de peligro hubieras rechazado su nombre, hubieras exaltado. ¿Por qué los cristianos consideraban que era esencial creer en Jesús a pesar de los riesgos? Porque Él había muerto en la cruz del Calvario. Ellos habían visto el resultado de seguir a un maestro como tal, que no había sido en vano. En el tiempo en que Jesús nació, la nación judía era dominada por el imperio romano. Los dirigentes judíos de aquel entonces esperaban un Mesías que los librara del yugo opresor. Jesús se proclama entonces como un Mesías libertador. Y ahora, ellos pensaban que los iba a libertad en mano de los romanos y que él iba a ocupar el puesto de Herodes o de otro oficial. Pero ¿qué clase de liberación estaba ofreciendo Jesús? Mis amigos, era una liberación espiritual según San Lucas 4, 16 al 21. Encontramos esa cuestión. La libertad que Jesús ofrecía no era una liberación política, sino una liberación espiritual. Él sabía que la mayor necesidad de la humanidad no eran los males que afligen la vida temporal, sino los que ponen en riesgo la vida eterna. ¿Cuál era el mayor mal que amenazaba a la humanidad en el tiempo de Jesús? Nada menos que el pecado. Saben, la misión de Jesús, mis amigos, era libertar a la humanidad de este mal, de este cáncer que carcome a nuestra sociedad, el pecado. Los dirigentes judíos de aquel tiempo se consideraban justos y por lo tanto rechazaban a Jesús. Sabían que si lo aceptaban tendrían que admitir que vivían en pecado y que necesitaban un Salvador. En lugar de reconocerle entonces como su Salvador, lo convirtieron en el blanco de sus ataques. ¿De qué lo acusaban los dirigentes religiosos a Jesús? En San Marcos 2, 15 al 16, puedes buscarlo en tu Biblia. Lo acusaban de que convivía con hombres injustos, porque ellos se creían justos. Por eso él en una ocasión los confrontó y les dijo que en San Marcos 2, 17, que él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De la misma manera en que Jesús fue rechazado, mis amigos, en su tiempo, actualmente sus seguidores también son rechazados. ¿Saben? Quizá en algún momento de tu vida, como cristiano que eres, has ido a tocar puertas y las personas te rechazan, no quieren saber nada de tu visita. La razón pareciera ser la misma, el no querer reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. ¿Qué sucede cuando no reconocemos nuestros pecados? ¿Qué pasa? ¿Saben? Nos puede pasar como aquellos hombres que mataron a Jesús en aquel tiempo. Lo llevaron hasta la cruz del Calvario. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben? De esa manera llegamos a pensar tal vez nosotros. ¿Qué sucede cuando reconocemos y confesamos entonces nuestros pecados? De esta manera encontramos la respuesta en el versículo 9 de Primera de Juan, capítulo 1, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis queridos amigos, ¿cómo respondes tú a este llamado? ¿Estás dispuesto para ir a las personas y dar tu vida como lo hizo Pablo y Silas? Hay muchos jóvenes que tú ves en la calle y que predican el evangelio, tocan puertas. Quiero contarte que hace muchos años atrás, quizá unos 30 años atrás, yo era director de agentes de venta cristianos de nuestra iglesia adventista del séptimo día y trabajaba en la parte alta del estado de Chiapas, lugares 100% católicos. Y dos jóvenes que formaban parte de mi equipo en esos 2 meses, julio y agosto, que son los meses de verano, en la cual los estudiantes salen para vender sus colecciones bíblicas y ganarse sus becas. Ellos visitaban en un lugar llamado Venustiano Carranza,
en la parte alta del estado, allá en el valle, en los cañaverales, y fueron atendidos por el presidente municipal de ese pueblo. El presidente municipal, la verdad que los atendió de una manera tan maravillosa que le dio su firma, le hizo un documento provisional ahí con su firma y el sello municipal, y les autorizó para que pasaran y saludaran a todo el personal. Y también era su recomendación para la ciudadanía, porque lo que ellos llevaban en sus manos era un contenido de un gran acervo cultural muy importante para la vida espiritual de las personas, sobre todo las personas que tenían problemas de algunos vicios. Y ellos salieron muy contentos y empezaron a visitar oficina por oficina. Cuando llegaron con el tesorero municipal, este se enfureció y arremetió contra ellos. Tocó el timbre que tenía en su escritorio, llamó a los policías y les mencionó que fueran metidos a la cárcel. Saben que estos muchachos me contaban después que se sentían incómodos, tocaban las paredes de la cárcel, un lugar pestilente. Ellos decían que era en la parte de atrás del interior de esa cárcel, era una pared de pura piedra, y se imaginaron, como habían visto el pueblo, estaba junto a la iglesia católica, era parte de los fundamentos de la iglesia católica. Uno de ellos lloraba y decía, ¿qué vamos a hacer? Ahí estuvieron varias horas durante ese día, y de repente ellos dijeron, y se acordaron de esta experiencia de Pablo y Silas. Y dijeron, ¿por qué tenemos que estar tristes? Cantemos, oremos, aquí no te preocupes. Si esto no es algo que te está llevando a la muerte, va a ser una experiencia a contar. Y el que era director de los estudiantes de Montemorelos me contaba que, porque él fue uno de ellos, que empezaron a orar y a cantar y a dirigirse a Dios y decir, bueno, queremos tener una experiencia como Pablo y Silas. Y saben, mis amigos, que después de cantar algunos himnos y orar en el interior por varias ocasiones, ellos nos contaban que escucharon que varias personas venían conversando. Eran los oficiales. Era un hombre, venía llamando la atención a la otra persona, pero fuertemente, con palabras oeces. Y era el presidente municipal, que estaba muy inconforme por lo que venía regañando al tesorero municipal. Y dijo, tú eres responsable de estos jóvenes, porque estas personas son buenas personas, ¿por qué has hecho esto? Y cuando llegó ahí al lugar, a la puerta, pidió al comandante que abriera la puerta, y cuando ellos salieron, el presidente municipal abrazó a los dos muchachos y dijo, perdónenme, jóvenes, por esta situación, pero pasen a mi oficina. En ese momento ellos cuentan que él se comprometió en adquirirles una colección para cada comunidad. Yo no sé cuántas comunidades tiene ese municipio, pero fue el número de colecciones que él solicitó como una recompensa a lo que su compañero había hecho. ¿Te han maltratado en alguna ocasión por ser un cristiano? Yo no lo sé, mi querido amigo. Solamente yo te puedo preguntar en este momento, ¿crees que necesitas un Salvador? Dame la respuesta ahí donde tú estás. ¿Crees que Jesús puede perdonar tus pecados? Ten la certeza que Él lo hará. ¿Te gustaría confesar tus pecados a Dios en este momento? Considera con atención. Jesús te está llamando. Decídete hoy por Jesús. Él quiere aceptarte como estás. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ven a Jesús. Él te está esperando. Él quiere que vayas tal como estás. Está dispuesto a transformarte y convertirte en un misionero, salvándote tu vida y salvando la vida de otros. Que Dios te bendiga. Es mi deseo.